de agua potable para más habitantes en nuestro país y las obras de protección que se han emprendido precisamente para atender y cuidar especialmente a poblaciones, a comunidades altamente vulnerables a las grandes lluvias y a los cauces de nuestros ríos. Quiero saludar a los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, a Enrique Cabrero de CONACYT, que participa el CONACYT en esta inversión que se realiza para la creación de este instituto tecnológico, y igualmente a Ernesto Ríos, que veo que trae una gran porra el día de hoy. Ernesto. Y compartir lo siguiente: la verdad es que me da mucho gusto tener ocasión, porque creo que es la primera y quizá la última que tenga como presidente de la República, de encontrarme con los servidores públicos que trabajan en el Instituto Mexicano del Petróleo. De los varios servidores públicos que ahí están prestando su talento, su creatividad, su conocimiento precisamente para convertirse en un brazo bien importante en apoyo al desarrollo de la industria energética de nuestro país. Hoy me da mucho gusto saludar en ustedes a todos los servidores que colaboran en el Instituto Mexicano del Petróleo. Les saludo con afecto, con respeto, con gratitud por su trabajo y con todo mi reconocimiento a la labor que realizan todos los días. Déjenme decirles que tanto este evento, que como lo expresara el secretario de Energía, es bien importante, porque es la primera vez que nuestro país tendrá un instituto tecnológico de tecnología o un centro de tecnología para aguas profundas. Una parte de nuestra geografía, una parte de lo que es la riqueza natural que tenemos como nación, que no ha sido suficientemente explotada y que tiene un enorme potencial para generar recursos que vayan en beneficio de la población mexicana. Tanto este como haber conmemorado el Día Mundial del Agua aquí en Veracruz, en donde llueve el 30% de toda el agua que llueve en la geografía nacional, habla de lo que hoy México está avanzando y haciendo precisamente para el buen uso y el buen aprovechamiento de nuestros recursos naturales, que deben traducirse en una generación de riqueza que vaya en beneficio de la población. Y quienes laboran en este instituto saben muy bien de la historia que hay detrás de la explotación de nuestros recursos energéticos. El país ha avanzado mucho de lo que se ha hecho en infraestructura, tanto carretera como hospitalaria, como educativa, por solo mencionar algunos ámbitos. Toda esa inversión, buena parte de esa inversión, deriva precisamente o ha derivado de la explotación de nuestros recursos energéticos y muy particularmente del petróleo. La dependencia de las finanzas públicas que se traducen en inversión para atender las necesidades de la población, en su gran mayoría, venían precisamente de la renta petrolera, de lo que se extraía especialmente de aguas someras, que nos llevó a convertirnos en el país y en tener a la empresa orgullo nacional que es Pemex, que mayor producción petrolera hacía en aguas someras. Pero ese modelo quedó agotado, ese modelo quedó superado, porque ustedes que están informados y que a veces algunos llegan a confundir, el recurso petrolero es no renovable, se extingue, desaparece, y hay que encontrar entonces nuevas fuentes o nuevos yacimientos para extraer petróleo. Y el modelo de extraer petróleo de aguas someras o de zonas fácilmente explotables prácticamente quedó agotado. Prácticamente son muy pocos los yacimientos que ha sido posible encontrar tanto en campos terrestres como en aguas someras. Y para incursionar, como no lo hemos hecho como nación, ni a través de la empresa orgullo nacional que es Pemex en aguas profundas, hacerlo como es una práctica internacional, bien saben que es altamente costoso, implica inversiones verdaderamente elevadas, pero además exige el uso de tecnología aplicable precisamente a la extracción de este recurso que es no renovable. Y bien lo decía el gobernador,
quienes supongan que extraer petróleo es solamente hacer un pozo como extraer agua, está mintiendo y es falso. Saben muy bien que no es así, que exige verdaderamente del uso de ciencia y de tecnología para poder extraer esta riqueza que subyace tanto en el subsuelo terrestre como en las aguas profundas de nuestros mares. Por eso me complace, me congratulo y además en ocasión de encontrarme con quienes colaboran en el Instituto Mexicano del Petróleo, acompañarles en la inauguración de este centro tecnológico para aguas profundas, que habrá de convertirse en un brazo de apoyo bien importante, no solo para Pemex, sino para las otras empresas del sector privado que estén invirtiendo en nuestro país, tanto nacionales como extranjeras, para los grandes consorcios, que el trabajo realizado por este centro que hoy estamos inaugurando facilitará y permitirá aplicar la tecnología adecuada y óptima para el buen aprovechamiento de los recursos y de los hidrocarburos que están en el subsuelo. Este es un centro que combina recursos tanto del Instituto Mexicano del Petróleo, de CONACYT, del Gobierno de la República, en una inversión superior a los 2.100 millones de pesos y que sin duda, repito, habrá de potenciar la capacidad de extracción de los recursos naturales que habrá de hacer Pemex y las otras empresas participantes dentro del sector energético. Y después de haber escuchado tanto la participación del gobernador del estado como del secretario de Energía, creo que vale la pena hacer un balance y poner muy en claro lo que representa el cambio estructural que México ha tenido en los últimos años al haber logrado materializar en nuestra Constitución y en nuestras leyes la reforma energética. Porque, ¿qué significa esto? Lo ha dicho ya, lo ha descrito ya ambos, tanto el gobernador como el secretario de Energía en su intervención, ambos participantes. Pero yo quisiera agregar a lo dicho por ellos, o más bien recoger de lo dicho por ellos, lo que ha significado este cambio de modelo. México era de los únicos países, solo con Corea del Norte, el único otro país en el mundo que mantenía un modelo de explotación energética totalmente agotado y superado y rebasado por la realidad, en donde los recursos explotables, donde el recurso petrolero fácil de encontrar y de extraer estaba agotado, en donde el gran yacimiento que tuvo la fortuna México de encontrar, que fue el de Cantarell, que aportaba más del 60% de la producción petrolera nacional, había declinado, se estaba agotando y se sigue agotando. Solo Cantarell llegó a generar más de 2 millones de barriles de petróleo diariamente. Hoy no llega ni a los 200,000 barriles de petróleo diario, si es que no me equivoco en la cifra. Y evidentemente es un yacimiento que se está agotando, como es propio de la naturaleza. El petróleo es un recurso no renovable. Habrá que encontrar nuevas fuentes. Y algo bien importante, que vale la pena recordar para no cometer los errores del pasado que mucho costaron, particularmente a la economía de las familias mexicanas. Cuando pusimos y cuando el gobierno, único entonces de acuerdo al marco legal que teníamos anteriormente, a través de Pemex, con las atribuciones únicas y exclusivas para explorar, para explotar y para distribuir el petróleo y los hidrocarburos y recursos energéticos del país, entonces el gobierno decidió, cuando los precios del petróleo eran elevados, contraer enormes deudas, grandes préstamos para desarrollar la industria petrolera del país. Fue una apuesta que, puesta en el contexto y en el tiempo, parecía acertada, porque era poner gran capital y una gran inversión del Estado, del gobierno, que derivaba de estos empréstitos, de esta deuda que al final terminan por pagar los mexicanos,
toda la sociedad mexicana con la contribución que hacen de sus impuestos, que así es como se terminó de pagar esas deudas, fue apostar a este modelo de desarrollo, teniendo entonces la perspectiva de que los precios del petróleo eran muy altos. Y permitió desarrollar nuestra industria petrolera, con lo que no contábamos, con lo que no imaginaron quienes entonces emprendieron este modelo e impulsaron esta política, es que los precios del petróleo se iban a caer drásticamente. Consecuencia de ello, la deuda heredada nos llevó a tener una crisis económica, que hoy las generaciones actuales a lo mejor poco recuerdan. Aquí veo entre los presentes, entre varios, a muchos les pintan ya canas, y seguro estoy que sí recuerdan la crisis económica de los años 80, las enormes devaluaciones y cuánto significó en el retraso que como sociedad tuvimos. Porque cuando se generan o tenemos crisis económicas, realmente el país se empobrece, la sociedad se empobrece y su capacidad de compra, de consumo, de crecimiento se desvanece. Eso es lo que pasa con las crisis económicas, las cuales no hemos tenido en al menos las últimas 2 décadas. Y por eso nos propusimos y logramos concretar la reforma energética, para dar paso a un nuevo modelo de desarrollo de la industria energética nacional, para evitar que los mexicanos se endeudaran con los créditos que eventualmente tuviera que asumir el gobierno Pemex para poder explorar en aguas profundas, como habrá de hacerlo ahora, o en otros yacimientos a efecto de poder encontrar petróleo, ese petróleo que se agotó y que se acabó de los yacimientos fáciles de explotar. Lo que logramos concretar fue mantener la propiedad intocable del Estado mexicano, de los mexicanos, sobre sus recursos naturales, pero abrirnos a la participación del sector privado para que con capital privado se arriesgara. No fuera solo Pemex, no solo fuera el gobierno, sino que con el capital privado puesto en riesgo se dedicaran a hacer exploración y eventualmente explotación. Y de la renta petrolera, de lo que eventualmente obtengan cuando tengan éxito esas exploraciones que lleven a cabo, buena parte de esa renta será para el Estado mexicano. Los grados de renta que tendrá el Estado son por encima del 65%, sin que el Estado tenga que arriesgar un solo peso, un solo centavo. Son ahora los privados que se deciden invertir y participar en estas licitaciones que han tenido ya lugar y éxito además, los que tienen que arriesgar el capital. Los mexicanos no están arriesgando capital, el gobierno no se está endeudando, Pemex no se está endeudando. Pero eso nos va a posibilitar por primera vez entrar a la explotación de nuevos yacimientos y especialmente el de aguas profundas, campos que nunca se habían explotado en el pasado por las altas inversiones que hoy demanda. Por eso quienes de manera fácil convocan a dar marcha atrás a la reforma energética, francamente sería condenar a que nuestro país regrese a un modelo caduco, a un modelo obsoleto, a un modelo que ya no funciona en ninguna otra parte del mundo. Sería exigirle a los mexicanos que tuvieran que pagar los préstamos que el gobierno adquiriera, que Pemex adquiriera, y eventualmente con posibilidad de éxito o no en esa exploración y explotación que eventualmente tuvieran que realizar. Los mexicanos queremos crecer en otros campos. Queremos que los recursos fiscales, los recursos con los que el Estado y que derivan de la contribución a partir del pago de impuestos que hacen los mexicanos, se destinen a otras asignaturas para atender las demandas de la sociedad, en educación, en infraestructura carretera, en infraestructura portuaria, en infraestructura ferroviaria, en centros de salud, y dejar que los privados inviertan en la explotación de los recursos o en la explotación del petróleo, y eso al final de cuentas le deje también una renta bien importante al Estado mexicano y en consecuencia a la sociedad mexicana. Cancelar la reforma energética es prácticamente condenar a la desaparición
de las inversiones que hoy demandan certeza. Hoy se han comprometido ya inversiones hacia los próximos años del orden de 200,000 millones de dólares, que no se hubiesen comprometido ni estuvieran hoy pactadas ni contratadas si no hubiese habido la reforma energética. Y que esos 200,000 y los 600,000 millones de dólares que demandará el poder reponer la producción petrolera que el país perdió en los próximos 15 años, la tengan que pagar los mexicanos. Eso es lo que no queremos. Queremos que otros inviertan, que el sector privado invierta, que deje una importante renta para el Estado mexicano, para la sociedad mexicana, pero sean ellos quienes se arriesguen. Cancelar la reforma energética es condenar a que dejen de existir más de 800,000 empleos que se prevé genere la puesta en operación de la reforma energética. Y es una reforma que toma tiempo. Ustedes mejor que nadie lo saben. Y que la sociedad que nos escucha a través de los medios de comunicación lo saben también. O hay que informarlo. Lo que se hace para explorar, para explotar, no se hace de la noche a la mañana. Son proyectos que toman tiempo, 5, 10 o 15 años. Y vamos en ruta de alcanzar este objetivo a partir de la reforma energética. La reforma energética, efectivamente, en el futuro y de mantener su vigencia, va a significar muchísimo para el Estado de Veracruz, en la generación de empleos, en la generación de riqueza, en empresas que van a venir a sentarse aquí y que forman parte de la cadena productiva, precisamente del petróleo, del gas, entre otros componentes de productos energéticos. Esto es lo que esperará Veracruz y esperará la nación, la vigencia de la reforma energética. Y por eso este gobierno la defiende de manera denodada, la defiende de manera entregada y apasionada, porque sé muy bien como presidente de la República el importante beneficio que ya empieza a tener y tendrá aún más en la maduración que tenga su aplicación hacia los próximos años en beneficio de la sociedad mexicana. Finalmente, quiero decirles a ustedes, colaboradores del Instituto Mexicano del Petróleo, felicitarles por la inauguración de este Centro de Tecnología de Aguas Profundas. Decirles que como presidente me congratulo y me honra y me distingue ser quien ponga en operación este centro, que estoy seguro será una palanca bien importante del desarrollo energético futuro que tenga nuestro país. Gracias por su trabajo, su colaboración y todo el servicio que presta la nación con su talento y su conocimiento aplicado en este Instituto Mexicano del Petróleo. Muchísimas gracias.